Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente. De esta manera vamos a dar comienzo a la segunda parte de esta primera jornada de Seminario Antimafia Ítalo-Argentino. Muchas gracias a todos los presentes por acompañarnos. Vamos a dar paso entonces a la segunda sesión de expositores y a partir de las 15 a 2 mesas de debate con funcionarios de ambos gobiernos. Así que estamos aguardando la llegada oportunamente de todos ellos. La apertura de esta primera jornada de hoy estará a cargo del Procurador Suplente Nacional Antimafia y Antiterrorismo, el doctor Antonio Di Matteo, a quien le damos la bienvenida. Ya está aquí en el escenario. Sí, muchas gracias. El doctor Di Matteo es fiscal desde 1991, comprometido con el esclarecimiento de los delitos del crimen organizado en relación a la Cosa Nostra. Desde 1993 a 1999 fue miembro de la Dirección de Distrito contra la Mafia en Caltanissetta. Desde 1999 hasta junio del año 2017 se desempeñó en la Fiscalía de Palermo, encargado de las investigaciones y procesos más delicados relacionados no solo con el ala militar de la organización mafiosa, sino también con sus relaciones externas, representantes del mundo político, empresarial e institucional. Doctor Di Matteo, bienvenido y lo escuchamos. Buonasera a tutti. Voglio innanzitutto esprimere la mia... Buenas tardes a todos. Quiero ante todo expresar mi personal y sincera gratitud a las autoridades políticas y judiciales argentinas que han pensado y organizado este encuentro. Para mí es un honor poder participar de él. Mi esperanza es la de ofrecer, proporcionar con humildad y sin ninguna pretensión de ser exhaustivo, un aporte a la reflexión que es el de enfrentar un problema como el de la mafia, que desde hace más de 150 años constituye para mi país un problema sin resolver y que en los últimos años en particular se está convirtiendo cada vez más en Europa y no solo un evidente factor de contaminación de la economía internacional. La cuestión mafiosa no puede ser enfrentada en una óptica de solo represión criminal. Es algo mucho más complejo que sigue representando un factor de grave compresión de nuestra libertad y de nuestra democracia y de una sistemática aplicación faltante de los principios fundamentales de nuestra Constitución. No es casual que en Italia, incluso en los niveles más altos de la política, la mafia haya encontrado hace tiempo un amplio espacio de investigación y de estudio, instituyendo una comisión bicameral parlamentar antimafia. La primera fue instituida con la ley del 20 de diciembre de 1962 y se instaló materialmente en el 63. Hoy, con el pasar de las legislaturas, se dio también la número 16, Comisión Bicameral Parlamentar Antimafia. Ya con este dato es suficiente subrayar la gravedad y la pervasividad del problema. La cuestión mafiosa, originariamente que se evidenció, se hizo más fuerte en el siglo XIX en las regiones del sur de Italia, progresivamente se convirtió en una cuestión nacional, no solo porque las mafias tradicionales, en particular Cosa Nostra, 'Ndrangheta y Camorra, con el tiempo se desplazaron hacia otras regiones de mi país y también sus intereses económicos y financieros, sino también por otra consideración. Lograron esas mafias, en particular Cosa Nostra, lograron condicionar opciones políticas y económicas de importancia internacional, a veces con métodos violentos y amenazadores, en otras ocasiones con la proverbial habilidad de crear y instaurar relaciones de acuerdo, complicidad con el poder. Por eso la cuestión mafiosa, en lo que respecta a mi país, justamente es un problema nacional y no solo un problema de algunas provincias del sur de Italia. En las últimas décadas se han celebrado en Italia
procesos que se concluyeron con sentencias convertidas en definitivas que han demostrado a qué niveles altos ha llegado el condicionamiento mafioso de la vida política del país. Es oportuno recordar solo como ejemplo, y hablando obviamente solo de sentencias definitivas, las conclusiones del proceso que se celebró en Palermo en relación al senador Julio Andreotti, 7 veces presidente del Consejo y 22 veces ministro de la República, sobre el cual para el periodo antecedente de 1980 se le reconocieron conscientes relaciones con altos exponentes de las familias mafiosas de Palermo. En el mismo surco es oportuno hacer referencia a la más reciente sentencia definitiva que en el 2014 condenó por el reato de participación en la asociación mafiosa el senador Marcelo Dell'Utri, uno de los principales fundadores de un partido todavía entonces protagonista de la escena política italiana. Voy a tratar de dar un aporte, hacer un aporte de reflexión partiendo de la experiencia profesional que maduré cuando entré en la magistratura en 1991. Siempre he ejercido como fiscal en el sector de las investigaciones sobre Cosa Nostra, la más antigua entre las organizaciones mafiosas, la que ha alcanzado el grado de potencia militar, empresarial y política más alto con respecto a cualquier otra organización. Sigo creyendo que Cosa Nostra representa, aún hoy, la organización mafiosa más potente en el mundo. Y llego a esta conclusión por algunos datos que son incontestables. Ninguna otra organización criminal ha asesinado, aún recorriendo a masacres, auténticas masacres, un número tan alto de representantes de las instituciones, políticos, del gobierno y de la oposición, jueces, fiscales y procuradores, altos funcionarios del Estado, prefectos de la República, funcionarios de la Policía de Estado y oficiales de los carabineros, por no hablar de periodistas, empresarios, sacerdotes y sindicalistas. La historia del periodo inmediato de posguerra está marcada por delitos gravísimos, ciertamente adjudicables a la organización mafiosa y al menos en algunos casos con la probable complicidad de sujetos y ambientes externos a la misma. Todo el mundo, también ustedes en Argentina, conocen la trágica masacre contra los jueces Falcone y Borsellino en mayo y julio de 1992, con solo 57 días de distancia entre uno y otro. Giovanni Falcone y Paolo Borsellino representaban justamente en ese momento en Italia y en el mundo la punta más alta del contraste judicial, la lucha judicial contra las mafias y ejemplo viviente de profesionalidad, coraje, independencia y autonomía de juicio. En esta sede tan prestigiosa, antes de comenzar hablar del núcleo de nuestro trabajo, como magistrado italiano y con el honor de llevar la misma toga, no puedo no recordar a todos los colegas que fueron asesinados por la mafia en Sicilia antes de las masacres de 1992, entre estos el procurador Scaglione, el procurador Costa, el juez Chinnici, el juez Saetta y el entonces muy joven juez Livatino. Pero la fuerza de Cosa Nostra no se puede medir solo en referencia a los delitos más fuertes, más importantes y a las masacres. Hay mucho más en su historia, más que centenar. Siempre se distinguió desde el comienzo por su peculiar capacidad de crear y aplicar poderes, de instaurar poderes, relaciones con el poder, incluso con la política. Ya he citado también las sentencias Andreotti y Dell'Utri, pero también en tiempos recientes otros procedimientos judiciales celebrados en Palermo y en Catania han hecho emerger muy graves relaciones colusorias que otros exponentes políticos, incluso 2 presidentes de la región siciliana, han mantenido con exponentes mafiosos de primer nivel. Primero, las cabezas pensantes, los vértices de Cosa Nostra. No pensemos que son esos rústicos campesinos en los que podríamos pensar en un primer enfoque. Esos vértices han sido siempre conscientes de la necesidad y la importancia de la relación con el poder. Salvatore Riina, un jefe indiscutible de la organización de los últimos 30 años, siempre decía:
Nos lo contaron los colaboradores de la justicia que se sentaban en la misma mesa cuando se habló de las masacres, se trataron las masacres del 92. Si nosotros no hubiéramos tenido una relación con la política, solo seríamos una banda de criminales comunes. El Estado, con una acción de normal represión, nos habría ya fácilmente aplastado, destruido, aniquilado. Esto atestigua que ellos, los mafiosos, advierten la centralidad de estas relaciones. Nosotros como instituciones, no solo en Italia, tenemos que entender que también en esta sede quiero decirlo, que para poder aspirar efectivamente un día a derrotar las mafias no es suficiente, si bien necesario, reprimir los aspectos más violentos y ordinarios de las mismas. También es paralelamente necesario cercenar para siempre, en primer lugar, con previsiones normativas que prevengan el peligro, toda posibilidad de relación con los poderes políticos e institucionales. Hasta aquí he descrito un escenario muy alarmante para mi país. Pero de estos hechos, justamente, surgió en mi país una reacción que no siempre es unánime y constante, como lo subrayaron los colegas que hablaron antes. Italia se ha transformado entonces en el lugar de avanzada más evolucionado en la lucha en los sistemas criminales organizados. Permítanme reforzar con orgullo que Italia constituyó un seguro punto de referencia para la lucha contra la mafia, que se fue perfeccionando, sino también por el progresivo afinamiento de una muy elevada profesionalidad en mi país y especialización de magistrados y miembros de las fuerzas de policía. Con esta conciencia, con este espíritu, quiero proponerles algunos puntos de reflexión sobre el específico delito de las asociaciones ilícitas de tipo mafioso, finalmente previsto en la legislación italiana en 1982, con la introducción de la figura del delito, del cual en el artículo 416 bis del Código Penal. Quería acompañar estas reflexiones que tienen que ver el aspecto legislativo y normativo con reflexiones sobre las características estructurales y sobre las reglas comportamentales que todavía hoy hace que Cosa Nostra sea la organización mafiosa más vinculada y fiel a sus tradiciones y más organizada en sus dinámicas internas. Ya en los momentos del fascismo y después en los años 60 y 70 del siglo pasado, se crearon y celebraron en Italia algunos procesos contra mafiosos sicilianos que estaban llevados a la justicia y fueron perseguidos por el delito de asociación ilícita, que ya en ese momento estaba previsto porque el artículo 416 del Código Penal. Muy bien, todos esos procesos, y entre estos, aquellos que se celebraron contra la mafia de Palermo en Bari en 1963 y en Catanzaro en 1972, concluyeron con la absolución porque había insuficiencia de pruebas frente a casi la totalidad de los imputados. Esos veredictos terminaron por reforzar el prestigio de los mafiosos y sobre todo su sentido de impunidad. Se trataba de procesos fundados fundamentalmente sobre elementos de algunas pruebas poco significativas, en un panorama probatorio que estaba caracterizado por la ausencia total de pruebas declarativas y documentales. Pero los resultados negativos de ese juicio no dependieron solo de la dificultad para obtener las pruebas. El resultado de la absolución se debió sobre todo a la falta de configuración de lo que constituía el requisito fundamental para probar la existencia del delito. Es decir, con el viejo 406, la finalidad específica de la asociación con el fin específico de cometer una serie indeterminada de delitos. La aprobación en 1982 del 416 bis marcó un cambio decisivo con la distinción entre la nueva figura de la asociación mafiosa y la ya prevista, y que se había demostrado como un arma sin filo, de la asociación ilícita, de la simple asociación ilícita. De hecho, mientras el viejo 416 castigaba la conducta de aquellos que en 3 o más se asociaban para cometer varios delitos, el tercer inciso del nuevo artículo 416 bis, y me permito destacar que
la importancia de la reflexión también para una legislación que puede encontrar instrumentos eficaces para combatir los delitos mafiosos. Decía entonces el nuevo 416 bis tercer inciso, al definir las características de la asociación de tipo mafioso, finalmente tomó en consideración finalidades y objetivos distintos respecto a la ejecución de los delitos. Con la ley de 1982 se estableció, permítanme que voy a leer textualmente el tercer inciso, que la asociación es de tipo mafioso cuando aquellos que forman parte de la misma recurren a la fuerza de intimidación de la relación asociativa y la condición de sujeción y de silencio que deriva para cometer delitos, para obtener de manera directa o indirecta la gestión o de alguna manera el control de actividades económicas, concesiones, autorizaciones, contratos y servicios públicos, o para realizar ganancias o beneficios injustos para sí o para otros, o a fin de impedir u obstaculizar el libre ejercicio del voto o procurar votos para sí o para otros en ocasión de elecciones. Es un verdadero salto de calidad que se demostró decisivo para poder eliminar, atravesar la antigua y legendaria impunidad del fenómeno. La incriminación de la conducta está sostenida por una pluralidad de razones. El 416 bis pone de manifiesto el particular disvalor de la criminalidad mafiosa como un fenómeno socialmente perjudicial en distintos niveles. El legislador ha fundamentalmente determinado una figura autónoma respecto de la asociación común o incluso respecto de la asociación destinada al tráfico de estupefacientes para reprimir conductas que, si bien no están orientados o directamente concretadas en una comisión de delito concreta, han sido justamente consideradas como de alta peligrosidad para la convivencia civil. El objeto de tutela de la norma no es el orden público solamente, sino que se amplía a otros bienes jurídicos que la norma desea finalmente proteger de manera eficaz. El orden económico, el principio de legalidad democrática y representativa de las instituciones políticas, el seguro de las correctas condiciones de la libertad de mercado y de iniciativas económicas. En síntesis, lo que es el objeto más profundo de la protección que el nuevo artículo 416 bis ofrece, es decir, la unicidad del ordenamiento del Estado y la exclusividad del monopolio estatal del uso de la fuerza. En la definición de la asociación se destaca la fuerza de la intimidación que surge del grupo asociativo, esa capacidad de inculcar temor y de inducir a otros a fin de someterlos, asimilable a un verdadero estado de dependencia psicológica, a tal punto de obligar a quien la sufre a comportamientos no deseados a los que no se puede sustraer por tener miedo de graves consecuencias. Eficazmente se lineó la imagen de un halo permanente de intimidación difundida a tal punto que incluso prescindiendo de actos intimidatorios individuales frente a quienes estaban asociados. El sometimiento y el pacto de silencio son dos caras de la misma medalla. El primero, la sujeción, manifiesta el sometimiento psicológico. El segundo, el pacto de silencio, la omertá, es el rechazo generalizado y perjudicial para colaborar con la justicia, que se concretiza en encubrimientos, testimonios falsos, reticencia en las declaraciones procesales y conductas similares. El sometimiento y la omertá representan la consecuencia natural y necesaria del uso del efectivo aprovechamiento de la fuerza de intimidación por parte de la asociación criminal. Finalmente, a partir de 1982, con el 416 bis y con las modificaciones de este artículo del Código Civil, que fue modificado a lo largo del tiempo, se perfeccionó una legislación de lucha adecuada y eficaz. Solo en los últimos años, la pena prevista para el delito de asociación de tipo mafioso se convirtió personalmente en proporcional a la gravedad de la conducta. En su redacción original, el artículo 406 bis
contemplaba penas muy contenidas de 3 a 6 años de reclusión para los participantes y de 4 a 9 para los jefes, promotores y organizadores. A lo largo del tiempo se verificó que era absolutamente inadecuada esas sanciones, que sustancialmente permitían al mafioso condenado mantener firme su función dentro de la organización, incluso durante el periodo en que estaba preso. Todavía hoy, a pesar del oportuno y significativo aumento de las penas aplicadas de detención, el asociado mafioso, una vez que descuenta la pena y vuelve a la libertad, recupera inmediatamente el rol que tenía dentro de la organización criminal antes de que fuera a la cárcel. O sea, en lugar, incluso hasta puede ser que suba en el escalón criminal y fortalezca su fuerza dentro de la organización, porque esta capacidad de haberse mantenido el silencio lo hace ver por sus asociados como una persona confiable. Ya como dijeron Cafiero y la colega Pugliese, en 1982, un poco tiempo antes de la entrada en vigor del artículo 416 bis de la ley Rognoni La Torri, el 3 de septiembre fue asesinado en Palermo el general de Carabineros Carlo Alberto Dalla Chiesa, que hacía 100 días había sido enviado a Palermo para cubrir el cargo de prefecto. La reacción del Estado se concretó en la aprobación del 416 bis y en la aprobación de la operación Rognoni La Torre, que preveía incluso por primera vez la posibilidad de embargos de bienes patrimoniales con carácter preventivo que eran de los acusados como mafiosos. Pero no solamente hubo una reacción a nivel legislativo y a nivel político. Se asistió a una reacción especular judicial que se concretó en la gradual adquisición, y quiero resaltar esto con una perspectiva de reflexión también para Argentina, se concretó en una gradual concientización de la importancia del trabajo en equipo, en pool, gracias incluso a la intuición y a la capacidad de visión de futuro que tuvieron el instructor Rocco Chinnici, que fue asesinado en 1983 con el primer atentado con un autobomba en el centro de Palermo. Se conformó un pool de pocos magistrados que se ocupaban conjuntamente de las investigaciones de la mafia y que basaban su trabajo diario en la observación rigurosa de los principios de intercambio recíproco de información, compartir plenamente lo que cada uno obtenía. Todavía no había una ley, pero comenzaron a hacerlo ya en la vida cotidiana de estos funcionarios. Esto también como una función de protección recíproca para evitar que demasiada información estuviera concentrada en un solo magistrado y que en caso de que éste fuera eliminado se perdiera definitivamente. En cambio, en lo que respecta a la estructura, el elemento estructural previsto y solicitado por el 416 bis para poder configurar una asociación de tipo mafioso, incluso en ausencia de una definición normativa específica de parámetros mínimos, es obvio que esa estructura tiene que presentar características de estabilidad y permanencia. El sentido que debe perpetuar en el tiempo su propia existencia, independientemente de cada uno de los adherentes, de los miembros, y tiene que ser totalmente autónoma con respecto a cada una de las fases de implementación del programa criminal. Permítanme, por favor, en este paralelo que hago entre lo que contempla la ley y estas décadas de procesos que se llevaron adelante en la estructuración estructural de la Cosa Nostra, hacer alguna referencia a esta organización. Hubo una gradual y difícil comprensión de la estructura de la organización mafiosa siciliana, que finalmente encontró un importante resultado en la sentencia del maxi proceso que se hizo en Palermo. La sentencia, que en su fundamentación fue redactada en primera instancia por el presidente Grasso, que en ese momento era juez en ese maxi proceso. Ese maxi proceso, la sentencia de la Corte de Casación del 30 de enero de 1992, que confirmó
las conclusiones de los jueces de la causa, por primera vez llegamos a 1992, respecto de un fenómeno que se manifestaba ya peligroso desde por lo menos 130 años. Por primera vez judicialmente se sancionó la existencia, el carácter unicista de Cosa Nostra en distintas articulaciones territoriales, en Sicilia y en otras regiones de Italia, y con una presencia muy significativa incluso en el continente americano. No nos olvidemos que la familia de los mafiosos de Cosa Nostra se asentaron en Estados Unidos y ya eran protagonistas absolutas de la vida criminal e incluso política de los Estados Unidos de Norteamérica desde los inicios del siglo XX. Por primera vez, esa sentencia que describe esas características estructurales, la estructura vertical y piramidal de la Cosa Nostra, que tiene su cabeza en el organismo que se define Comisión Provincial de Palermo, es solo para determinadas y algunas estratégicas de importancia por la Comisión Regional. Una estructura que, partiendo desde abajo, se caracteriza por la inserción de cada miembro originariamente definido uomo d'onore, hombre de honor, en una articulación territorial que se llama familia, normalmente de 15 o 20 adherentes, y que está dirigida por el representante de la familia. El conjunto de varias familias mafiosas que operan en territorios contiguos compone lo que se llama mandamento. La responsabilidad del mandamento se le atribuye a un jefe del mandamento. A lo largo del tiempo, por motivos de exigencias particulares, la cantidad de mandamentos y la extensión territorial de cada uno de ellos sufrieron algunos cambios. En el periodo de las masacres mafiosas, para comprender el enraizamiento territorial, solo en la provincia de Palermo existían 13 mandamientos mafiosos. Cada uno de los jefes de estos mandamientos es por derecho miembro de la estructura de la cúpula de las autoridades, que es la Comisión Provincial de Palermo. O sea, una organización compleja en la cual la atribución de las competencias de decisiones responde a criterios fundamentalmente vinculados con las decisiones operativas ordinarias o extraordinarias. Mientras normalmente la actividad de delito llamado normalmente ordinaria se programa y se organiza y también es manejada por familias y mandamentos, existen también algunas reservas de competencia que no se modifican para cada uno de organismos distintos. A la Comisión Provincial de Palermo y a la regional, además de que les corresponden las decisiones de eventual surgimiento de conflictos entre las distintas provincias mafiosas, se le encarga la competencia exclusiva para determinadas cuestiones. No solo el tráfico más grande de estupefacientes o la gestión de contratos públicos más importantes económicamente, sino también las decisiones estratégicas más amplias, como por ejemplo las de carácter político, entre comillas, en función del sostenimiento de una determinada facción o de la orientación y de la condición mafiosa del voto. En cuanto a la resolución de los homicidios, las comisiones provinciales y regionales, según reglas que se consolidaron en el tiempo, tienen competencia exclusiva con referencia a los delitos que se llamaron de excelencia, entendiéndose por esos a los de los representantes importantes de instituciones, los que por razones de distinto tipo están destinados a provocar reacciones específicas. También con referencia a la regla de la competencia y la subdivisión interna de la competencia, debe destacarse que la fuerza verdadera de Cosa Nostra siempre fue la de moverse, sí, respetando las reglas, pero sabiendo modificar las modalidades en que éstas se aplicaban según las necesidades y las contingencias específicas. Por ejemplo, las relacionadas con el fenómeno del arrepentimiento mafioso que quebró la intangibilidad interna del secreto, esas relacionadas con el progresivo ajuste de las capacidades y de las técnicas de investigación. Acá la organización mafiosa, justamente en este momento, siempre demostró su gran flexibilidad. Supo cambiar de piel como una serpiente, adaptándose a la evolución del contexto externo. Así, para
cumplir con las reglas de determinados delitos, mientras hasta fines de los 80 la Comisión Provincial de Palermo se reunía periódicamente de manera plenaria con la simultánea presencia en el mismo lugar de todos los jefes de mandamento. A lo largo del tiempo las modalidades de las reuniones cambiaron. Ya a principios de los años 90, comprensibles razones de cautela indujeron a los jefes de mandamento a reunirse en grupos más reducidos. Ya no más de 3 o 4 entre sí. Se organizaban entonces sobre el mismo tema varias reuniones y la organización solamente se le asignaba al jefe de la comisión, que presenciando personalmente cada reunión garantizaba la circulación de la información y de las opiniones y el perfeccionamiento de la voluntad colegial. Esto es para entender un poco cómo las reuniones de 4 o 5 jefes de mandamiento que Rina perfeccionó este deseo de la comisión con este sistema que Rina perfeccionó el deseo de la comisión de pasar a implementar las masacres de Borsellino y Falcone. Esos jueces tenían que ser asesinados de una manera que podría haber sido más sencillo para la organización, sino que debería ser hecho de una manera clamorosa, para demostrarle a todo el país cuál era la potencia criminal de Cosa Nostra y para intimidar al Estado e inducirlo a disminuir su presión respecto de los mafiosos. La mafia siempre hizo política, incluso con los delitos. La voluntad de tener incidencia en la política oficial, legal, legítima del Estado, siempre fue una característica fundamental, sobre todo de Cosa Nostra. Las reglas todavía existen. Y hoy todavía la organización mafiosa siciliana advierte la necesidad de llevar adelante determinadas situaciones exclusivamente con su organismo de cúpula. Advierte la necesidad de componer en un marco unitario y coordinado las actividades de cada una de las articulaciones territoriales. Se adoptan cuidados más estrictos a las reuniones de grupos. En los últimos 15 años, estas reuniones fueron reemplazadas o acompañadas por nuevas modalidades de comunicación para garantizar el intercambio de comunicaciones y la decisión colegiada, consistente fundamental en lo que se denomina pizzini, que son mensajitos escritos que se envían a correos seguros y que estamos seguros de que lo van a destruir una vez que llega a destino, para evitar que no llegue a otros que no son amigos. Para lograr proceder en la organización de los delitos, nos damos cuenta de que hasta qué punto las armas de una legislación potencial no tienen filo para pelear en el sentido de restringir la posibilidad de la interceptación telefónica y ambiental. Ellos ajustan sus armas. Nosotros no podemos permitirnos, justamente respetando las garantías de los ciudadanos, fortalecer los únicos instrumentos o los instrumentos más importantes y más eficaces, que son, junto con la colaboración con la justicia, y consisten hoy sobre todo en la captación, en las escuchas de sus conversaciones, ya no tanto telefónicas, sino de reuniones en presencia. En cambio, en lo que tiene que ver con el elemento subjetivo del delito de asociación, o sea, ¿quién es el mafioso al que se le puede imputar el delito en el sentido del 406 bis? Es aquel respecto del cual quiere entrar a formar parte de esta asociación, tiene conciencia de sus características y sus finalidades, especialmente con referencia a los medios, elementos de intimidación que la caracterizan. O sea, el asociado, el afiliado, quiere formar parte y como tal se lo incorpora. En su historia, hablo ahora de Cosa Nostra, la organización mafiosa siempre privilegió la norma de la regla de la formalización y oficialización de cada ingreso, de cada afiliado.
Esto en función de la advertida necesidad de garantizar una asociación que hacia el externo tiene que conservar las características de la impermeabilidad y el secreto, la certeza y la cohesión interna de cada afiliado, de cada miembro, objetivo que presupone la posibilidad de el recíproco conocimiento de su estatus. Tradicionalmente, el ingreso en la organización se da con formas y procedimientos rituales predeterminados. El nuevo afiliado, ante la presencia de otros hombres de honor, así se definen, y a través de la presentación de un padrino que garantiza su afidabilidad, su confiabilidad, realiza un formal juramento de fidelidad a Cosa Nostra después de haber sido punchuto, se dice en italiano, pinchado con una aguja en un dedo, o bien una astilla de la planta de naranjas, hasta que sale la sangre, teniendo en la mano una imagen religiosa de papel que es quemada, promete su fidelidad a la organización pronunciando la frase: mi carne deberá quemar como esta imagen si un día tuviera que llegar a traicionar a la organización. Estas particulares contingencias, las mismas razones de cautela que antes le refería, con los años, en los últimos años, indujeron a evitar las reuniones plenarias y adoptar así modalidades diferentes de afiliación. Por ejemplo, evitar este juramento formal que implica la necesidad de estar presentes en un lugar de varias personas. También es claro que también hoy, según las últimas investigaciones, hemos podido constatarlo, se advierte fuera de la localización en la organización la necesidad de volver al respeto de las viejas reglas y las más eficaces para determinar certeza en las relaciones internas y reforzar desde el principio el sentido de pertenencia y fidelidad hasta la muerte que debe caracterizar a cada afiliado. El ingreso en la familia normalmente es precedido por un periodo de observación que puede ser incluso bastante largo de parte de los hombres de honor experimentados, hacia aquel que quiere entrar a ser parte de la organización. Se tienen que evaluar la habilidad, la seriedad, la capacidad de ser reservado y la capacidad criminal del potencial nuevo afiliado. En este periodo, entonces, es sometido a verdaderas pruebas de afidabilidad y coraje que pueden consistir también en la participación en ciertos homicidios. Todos los hombres de honor, incluso aquellos que cubren tienen cargos de más alto nivel y dotados de un rango social más elevado, también a nivel cultural, deben estar disponibles y ser capaces de participar personalmente en ejecuciones, en la realización de homicidios y otros graves hechos de sangre. No es raro el caso en que el exponente del vértice, que respecto a un homicidio o una masacre haya asumido el rol de mandante, participe materialmente en la ejecución del delito por su expresa voluntad, no porque eso sea necesario, sino porque de esa forma, demostrando su capacidad de obra de acción, hace crecer aún más su autoridad dentro de la asociación, su confiabilidad. De esa condición del afiliado derivan obligaciones de distinto tipo: la disponibilidad absoluta e incondicionada. Cosa Nostra está por sobre todas las cosas, incluso antes de las relaciones con la familia, de la amistad, del respeto filial hacia un padre o una madre. Antes, por sobre todas esas cosas, está Cosa Nostra. La exigencia de Cosa Nostra está por sobre todas las cosas, y por eso no es rara la hipótesis según la cual un hijo pueda ser llamado a matar a su padre o su padre a un hijo, o un amigo, también el mejor amigo, llamado también a hacer caer en una trampa a otro amigo para después asesinarlo. Confiabilidad, entonces, y obligaciones que derivan de la misma, que son muy, muy importantes. Para reglas tan fuertes se desprenden, en caso de violación, sanciones inmediatas y severas, obviamente graduadas en consideración según la gravedad, la repetición o la mera ocasionalidad de las violaciones. La sanción más grave es la de matar, o sea,
a menudo precedida por una especie de interrogatorio del acusado para descubrir eventuales cómplices o inspiradores. En los casos retenidos considerados de menor importancia, el hombre de honor es posato, o sea, simplemente puesto en el margen de la organización, convertido en alguien inocuo, o sea, en las condiciones de no poder conocer las dinámicas internas y las relaciones externas. La historia de Cosa Nostra, en su enorme complejidad, demuestra que la violación de algunas reglas ha sido no solo tolerada, sino también usada como instrumento para eliminar a los enemigos internos y dar vuelta las relaciones de fuerza entre las distintas facciones. En esas ocasiones, para alcanzar finalidades de naturaleza estratégica para toda la organización. En estos casos, la violación de las reglas se convierte, entre comillas, en la regla. Basta pensar en los contactos y las relaciones directas o indirectas que esos hombres de honor, incluso de alto rango, con autoridades del servicio de policía o de seguridad, para garantizar ventajas y protección en cambio de informaciones sobre otros afiliados, a menudo instrumentales para la eliminación de obstáculos internos, o incluso en los momentos históricos, basta pensar en ellos, en los que esa tipología de relaciones fue utilizada por la organización para auténticas tratativas con elementos desviados de las instituciones con el fin de obtener ventajas estratégicas para toda la organización mafiosa. Esto violando la regla existente que hace que un hombre de honor pueda tener cualquier tipo de relación con exponentes del mundo de la magistratura o de la fuerza de policía o los servicios de seguridad, que prohíbe a cualquier hombre de honor justamente hacer delatar algo sobre la vida de la organización. La pertenencia a Cosa Nostra se caracteriza por su tendencial perpetuidad. El afiliado no puede nunca retirarse del compromiso asumido en el momento de su iniciación. Tampoco el estado de tensión temporal o definitivo puede disminuir o eliminar la posición dentro de la organización. El hombre de honor tiene bien claro un concepto fundamental. Cuando se entra en Cosa Nostra, se puede salir solo en el momento de la muerte o bien con otro trauma, empezando a colaborar con la justicia y así traicionando a la organización en su fundamental regla del secreto y del silencio cómplice. El receso voluntario solo es posible a través de una decisión como estas, tan radical como estas. Como recordé en la parte inicial de mi intervención, Cosa Nostra alimenta su poder recurriendo sistemáticamente para alcanzar sus fines más altos a la ayuda de elementos externos, formalmente extraños a la organización. El fenómeno ha sido muy claro para los estudiosos desde sus comienzos, desde sus primeras manifestaciones. Por mucho tiempo la tesis predominante afirmaba que no era posible mantener conductas que materialmente y concretamente faciliten la vida y el funcionamiento de la asociación sin por lo mismo asumir la calificación de participación. A partir de los años 80, y por la iniciativa de Giovanni Falcone, se empezó a hipotizar la forma de encuadrar jurídicamente esos casos de complicidad, entonces creando una nueva figura jurídica, la del concurso externo en una asociación de tipo mafioso. Esto en base a la extensión y a la aplicación al delito asociativo de los principios jurídicos fundamentales del derecho penal sobre la participación de personas en el delito. Fue en base a la intuición de Giovanni Falcone que por primera vez fue entonces investigado el ex intendente de Palermo, Vito Ciancimino, que por mucho tiempo y hasta las masacres del 92 fue el principal anillo de conjunción entre la facción corleonesa de Cosa Nostra con a la cabeza dentro y fuera de Sicilia. En los años sucesivos, la intuición sobre la formación y consolidación encontró un nuevo elemento con importantes pronuncias de la Corte de Casación. El primer fundamental pasaje fue representado por una sentencia
unida a la de Corte de Casación, llamada de Nitri de 1994, que distinguió claramente al asociado con el participante externo. El primero estaba encardenado dentro de la organización, quería ser parte y había sido aceptado entre los afiliados, mientras que el participante no entendía hacer parte de la asociación y no era reconocido como afiliado a la misma, pero ofrecía un aporte atípico y ocasional para la existencia y el reforzamiento de la asociación criminal. En un momento de crisis, sobre todo, de la misma asociación que se llamaba fibrilazione de la asociación, esa participación cesaba cuando la vida de la asociación volvía a la normalidad. Se determinaron otros contrastes dentro de la jurisprudencia hasta llegar a otra pronunciación importante de las secciones unidas de la Corte de Casación, la número 22.327 del 2003, llamada sentencia Carnevale, que admitía la configurabilidad de la participación externa en asociación mafioso, calificando al participante externo como aquel que, privado de la affectio societatis, o sea, no queriendo participar, ser miembro de la asociación, ofrecía un apoyo, un aporte concreto, específico, consciente y voluntario, de tipo ocasional o continuativo, dotado de efectiva relevancia, importancia causal, con el fin de conservar y reforzar la asociación o simplemente una simple articulación. Sustancialmente, en la misma línea se pone la última pronunciación de las Secciones Unidas, la Mannino del 2005, que especificó con respecto a las precedentes que la conducta debe ofrecer un aporte causal efectivo en el plano material, siendo insuficiente. En el periodo más reciente, justamente en los últimos años, hay que subrayar dos significativas pronunciaciones de la Corte de Casación en materia de concurso externo. Ambas tienen que ver con el diputado del Lutri. La primera es la sentencia de la quinta sección de la Casación en 2012. La segunda es la de la primera sección penal de Casación en julio de 2014, que tuvieron el mérito de, aún respetando los dictámenes de las precedentes sentencias, de poner el acento sobre una ulterior connotación. El carácter del participante externo tendencialmente permanente. Según la dirección citada, confirmada por la jurisprudencia sucesiva, la participación externa debe ser reconducida a la categoría de los delitos de duración. En particular, el participante externo tiene que ofrecer al organismo mafioso una disponibilidad que se prolonga en el tiempo. Lo que quiero subrayar sobre todo, y aquí empiezo mi conclusión, que más allá de quiero hablar de la decisiva importancia de atacar adecuadamente esas manifestaciones criminales que, aún no siendo inmediatamente vinculadas con la acción mafiosa, en realidad constituyen la clave de acceso que las mafias utilizan para condicionar a su favor la política y las actividades de todas las públicas administraciones. Con particular referencia a lo sucedido en los últimos años, está cada vez más consolidada una tendencia operativa de la cual la legislación nacional e internacional va a tener que tener en cuenta. ¿Cuál es esta tendencia? Las organizaciones mafiosas fuertes de una disponibilidad económica y financiera que ha alcanzado niveles preocupantes para llegar a alcanzar sus objetivos, cada vez más renuncias, no necesitan de recurrir a la violencia y a la explícita intimidación. Recurren entonces a la corrupción de políticos y funcionarios de distintos niveles. Esto como resultado de un inteligente y profundo análisis de los costos, los beneficios, de los riesgos de las distintas opciones. Esto significa que la corrupción y los otros delitos conectados con la misma, vinculados con la misma, lejos de constituir fenómenos criminales comunes completamente diferentes con respecto a los fenómenos mafiosos, se convirtieron en instrumentos habituales adoptados por la criminalidad organizada, que antes tradicionalmente justamente rechazaba este tipo de instrumentos.
se convirtieron en aspectos cada vez más ordinarios del nuevo método mafioso. Mafia y corrupción, estoy convencido, hoy son dos caras de la misma moneda, aspectos operativos diferentes, pero no diversos, de un sistema criminal integrado. Por eso hoy, en el debido contraste con una similar degeneración de nuestras democracias, creo que es más que nunca necesario equiparar, en primer lugar, a nivel legislativo, los instrumentos de lucha contra la corrupción, todavía creo blandos e inadecuados, a los más eficaces y previstos en Italia por la legislación antimafia. Solo con una atención constante a la evolución de los fenómenos criminales, con la comprensión y la conciencia plena de la grave amenaza que ellos representan para la libertad y la dignidad de todos los ciudadanos, es que cada uno en su propio rol puede honrar la memoria de todas las víctimas de la mafia que han sacrificado su vida por un ideal de justicia y de verdad. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Di Matteo por su disertación, por su conferencia, y continuamos entonces. Vamos a dar lugar a la segunda mesa de debate de esta tarde. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta al doctor Di Matteo. Sí, este es el momento para hacerlo. Hay monitores de sala con micrófonos. Si alguien puede acercarle aquí al señor de la segunda hilera. Y, bueno, creo que nadie se acerca. De viva voz puede formular la pregunta, por favor. De acuerdo a las investigaciones en Italia, aguardamos la llegada del micrófono. Y en breve entonces tras las preguntas, daremos lugar a la segunda mesa de debate de la tarde. en primer lugar quería agradecer por el espacio, ¿Quieres pasar acá adelante para que se te escuche mejor? ¿Sí? Vení, pasa acá adelante, sí, así puede. Recordamos que la ministra de Seguridad ya está aquí, así que haremos una sola pregunta para dar paso a la siguiente parte de este seminario. Bueno, quería agradecer el espacio. De acuerdo a las investigaciones, doctor Di Matteo, que se están llevando en Italia, mi pregunta refiere al vínculo que existe entre Cosa Nostra y los grupos criminales de Italia con los narcos o grupos criminales que existen en Latinoamérica. Y sobre todo, el vínculo que existe entre las mafias y los estados de estos países locales. Sí, podía profundizar esto. Ma certamente come... Sí, claramente, como seguramente se va a exponer en los informes que seguirán, las relaciones criminales siempre fueron y siguen siendo particularmente frecuentes e importantes, sobre todo, pero no solamente, en lo referido al tráfico internacional de estupefacientes. Mire, yo quisiera solamente hacer un ejemplo, darle un ejemplo para entender hasta qué punto dinámicas criminales que aparentemente son lejanas, en realidad están vinculadas. Y están vinculadas. Hay que verlas en una manera integral, como que forman parte todas del mismo escenario criminal. Los primeros años 80,
en la Cosa Nostra siciliana se determinó una guerra, una auténtica guerra entre dos facciones, la de i Corleonesi y algunas otras familias mafiosas de Palermo, que en el momento estaban muy relacionadas con las familias de Cosa Nostra en los Estados Unidos de Norteamérica. Esa guerra concluyó con una imposición por parte de Riina. Los pocos que zafaron de la muerte en esa guerra, los pocos de la facción filoamericana, digamos, se les podía perdonar la vida con la condición de que se fueran para siempre de Sicilia y nunca volvieran. Unos pocos años después, nosotros, a través de las interceptaciones de micrófonos ambientales en un depósito donde uno de los componentes de la Comisión Provincial, o sea, de la cúpula de la Cosa Mafia, que estaba con arresto domiciliario, se reunía con otros jefes, ahí pudimos escuchar que esa regla era objeto de revisión, o sea, discutían, ¿los dejamos volver a los norteamericanos que se pudieron escapar para poder implementar el tráfico de estupefacientes? En ese momento prevaleció el no, porque se decía que como esa regla la había dictado Riina y la Comisión, para poder adoptar una regla contraria tenía que haber una resolución de la misma comisión y en ese momento no era posible obtenerla. En esos años, sin embargo, algunos mafiosos sicilianos fueron a Nueva York. Estamos hablando y conservaron y fortalecieron las relaciones con un sujeto, Frank Kelly, que ha demostrado que fue asesinado en Nueva York. La crónica de estos últimos días lo informó. Nosotros tenemos que estar acostumbrados siempre a considerar las dinámicas criminales, sobre todo las de más alto nivel y las que están relacionadas con una organización mafiosa como la Cosa Nostra, de una manera integral. Porque la historia, la experiencia judicial nos enseña que lo que sucede en Palermo y lo que sucede en Nueva York, o lo que puede suceder en Bogotá, o un día incluso a Buenos Aires, no está separado, no son mundos totalmente separados uno de otro. La segunda parte de la pregunta, si la entendí bien, es muy delicada porque tiene que ver con la posibilidad de que las organizaciones mafiosas tengan a lo largo del tiempo alguna relación con sujetos institucionales, no solo políticos, sino también con representantes de las instituciones. Mire, te voy a tratar de vos porque vos viniste a Palermo. Nos conocimos cuando hubo un aniversario de la matanza de Villa D'Amelio. Yo siempre digo esto. Estas relaciones en la historia de las mafias siempre existieron. Y probablemente sigan existiendo porque las mafias aspiran a condicionar la vida política e institucional. Dimos algunos ejemplos al respecto. Yo les digo que esto no tiene que desanimar al ciudadano, porque cuando surgen estos hechos, tienen que mirar lo que es el aspecto positivo. Evidentemente existe todavía, y yo por lo menos en Italia estoy orgulloso de formar parte de esto, una magistratura que no esconde la tierra debajo de la alfombra, no quiere que los trapos sucios se laven adentro en la familia y no tiene miedo de que salgan a la luz algunas patologías, incluso en su interior, incluso dentro de las instituciones. Esto es mi opinión, pero no solamente es mía.
es una opinión que se comparte mucho dentro de la magistratura italiana. Esto es posible solo cuando la magistratura realmente sea autónoma e independiente con respecto a los otros poderes y con respecto al Poder Ejecutivo. La independencia de la magistratura, una legislación que garantice la efectiva independencia de la magistratura, no es un privilegio para la casta de los magistrados, es una garantía para todos los ciudadanos, sobre todo para las minorías. Y es una garantía sobre todo, como en los casos a los que hicimos de referencia, el control de la legalidad se realiza a 360 grados. Lucha contra la mafia, contra el sistema corruptivo y también contra la infiltración de grupos mafiosos o que de alguna manera pueden corromper las instituciones. Y autonomía e independencia de la magistratura son aspectos que a mí me parece que tienen que ir de la mano, tienen que caminar juntos, porque si uno falta, es difícil que sea posible obtener resultados eficaces en el otro. Muchas gracias.